Hola, soy Lore Hola, yo soy Josh. y juntos somos los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencia y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. Hello. Hola, Lore, ¿cómo estás? Bien, me acabas de decir que esta es mi semana, entonces la estoy Esta es tu tomando semana. al máximo. Verdaderamente, esta es tu semana de iniciar el programa, de estar con tus fans que tanto te aman y de disfrutar de tu programa. Bienvenida a él. ¿Cómo estás? Estoy vieja. Sí eres. Feliz cumpleaños, Lore, atrasado. ¿Qué hiciste ayer? Mucho pastel se ingirió y Me mucha encanta comida porque, se comió. porque ya, o sea, la gente no sabe si esto se grabó en enero, se grabó el año pasado, se grabó ayer, se está grabando en el momento, se grabó hace transmitiendo media semi en vivo, hora, exacto, no saben, averígüenlo, pero estaremos, ¿usted qué dice, señora en casa? ¿Estamos antes o después Podríamos de? ser después, pero Bueno, qué sí, tan podemos estar antes después de estamos? tu cumple, sí. Igual y nos volvimos locos y lo grabamos en la madrugada. Ok, sí, puede Digo, no ser. creo que pase, I o don't know. sí, Estamos en algún momento del de la tiempo. vida, exacto. Exactamente. Igual estamos en el futuro. 2100, dices. Pero bueno, Lore, feliz cumple. ¿Llegaste a Gracias. tus 30 y qué? ¿40 y cuántos? 30 y algo. ¿32? ¿32? 32. Casi la edad de Cristo. Almost. Sí. Casi. Sí. No entiendo, o sea, la edad de Cristo, o sea, todo bien con Cristo, pero ¿por qué todo ese año cuando dices tengo 33? La edad de Cristo. ¿Qué significa? O sea, Porque fue la edad máxima a la que llegó Jesucristo. y te Antes están de ser. augurando que tú vas O a sea, tener. this is your last year, make it or break it. Oh my God. Ya Qué de aquí fuerte. todo es cuesta abajo, aparentemente. Según yo, desde los 30 es cuesta abajo, ¿eh? Nada más para que sepa. Pero bueno, bienvenida a tu Gracias. programa. Feliz cumpleaños. Que la vida te sonría. Gracias. Y espero que te la pases, te la hayas pasado, no lo sé. Te la estés Bien. pasando. ¿Te la estés pasando? Bien. Muchas gracias. Y bueno, como los cumpleaños son una época de nostalgia, de recuerdos, pues quise que recordáramos una época en la que yo ni siquiera había nacido, Quiso recordar una época de la que no sé nada. de la que no fui parte, que fue la mejor época. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar más o menos de lo que viene siendo contenido de la cultura pop, o más bien, ¿por qué estamos tan obsesionados con los años 80 en la Verdaderamente. cultura pop y en la vida real? Verdaderamente. Yo creo que tiene que ver con lo visual, la estética de los 80s es muy padre y al mismo tiempo era muy futurista. O sea, como que en los 80s fue así de fuck this fucking shit, vamos a imaginarnos cómo va a ser el futuro. Y si te fijas en las películas e incluso en las películas actuales que están inspiradas en esa época, son muy futuristas en ese sentido, ¿no? Sí, creo que exacto, fue como que una época, un periodo como de cambio, de romper. La estética cambió. También si hablamos a nivel, por ejemplo, arquitectónico, hay muchas cosas muy extrañas Sí, en los... totalmente. Hubo muchas cosas extrañas en los 80s. Estábamos cambiando. Entonces siento que hay ciertos momentos o ciertas etapas como icónicas en la existencia de la humanidad que como que nos aferramos a ellas, ¿no? Y pues una de ellas pues ha sido los 80s y otra, y pues en específico, en parte de, pues, de contenido, ¿no? De música, series, películas. Y bueno, para empezar, Josh, cuando te hablan de los 80s, te digo, bueno, una película que represente los 80s, ¿qué te viene a la mente? Yo creo que tiene que ver con este tema como futurista. Volver al futuro. Fue en los 80s, ¿no? Creo que fue en los... Y tú fue en los 20s, ¿no? Creo que fue como en los finales de los 70s, principios de los 80s, pero sí, más o menos, ahí vamos. Ujú. Como que pienso en esa y también en la... Ay, ¿cómo es? ¿Flashdance se llamaba? Sí. Igual, siento que esas. Como Mucho que vienen a mi mente. el ambiente musical y todo eso. What a feeling. Exacto. Pero pues también tenemos por otra parte esta vertiente que hoy en día, o bueno, en los años recientes, se ha generado mucho contenido pues ambientado en los 80s. Si hablamos de contenido actual de los 80s, ¿qué se te viene a la mente? Stranger Things, supongo. Creo que ha sido como que un gran escaparate de Dua la Lipa, porque todo su disco Nostalgia Future Futura, Nostalgia, ajá. esa cosa, Nostalgia Futura, es un disco de los 80s. Exactamente.
¿no? Y Siento. siento que igual hasta, por ejemplo, el nuevo disco de Beyoncé tiene mucho de estos Sí, de elementos, You Break ¿no? My Soul. Exacto. Y ¿sabes de qué? Ahorita que me dijiste películas, Ghostbusters, siento que fue como que Ah, un claro. hito en la historia y que ha sido retomado y retomado. Justamente hace unos días vi la última que sacaron en 2021, me Ujú. parece. Esa no la he visto. No es tan mala como yo pensaba. Bueno, sí, sí es mala, pero esa sí Me sigue, retracto. digamos, la línea temporal de las primeras de los 80. O sea, Ok. siento que fueron 3 de Ghostbusters. Ujú. Dos. Bueno, 2 de Ghostbusters. Salió una de la versión con puras mujeres protagonistas. Ujú. Esa la ignoran por Borran del completo, cano. como que no existió. Y se van directo con esta nueva. Ok. Porque literal, no sé si ya la vieron, pero spoiler alert. Una de las actrices que sale es hija de uno de los Ghostbusters originales. Y los que ahorita tienen, digamos, la acción son sus nietos. Eso soy yo raro. O sea, los que protagonizan la acción son los nietos de ese Ok. señor. Que en la ficción ya murió. No sé si en la vida real también. Sí, creo que sí. O sea, no he visto la película, pero hay uno de los integrantes de los Sí. Ghostbusters que falleció y que pues era muy querido y que incluso creo que fue director o productor de las primeras. Entonces, pues Yeah. creo que es Y homenaje como para él. regresa Sigourney Weaver a las Siempre películas. querida. Siempre querida. Es palomitera, pero siento que igual Ghostbuster fue como muy iconográfica. Hasta el día de hoy hay niños que se disfrazan de Ghostbuster en sus fiestecitas de Halloween. Y de hecho en Stranger Things en un Halloween los protagonistas se disfrazan de los Ghostbusters. Exactamente. La película de Alien, alguna de esas, ¿es de los 70s o es de los 80s? Porque hablabas de Según Sigourney yo Weaver y pues es ícono. antes, ¿no? Porque era Creo que sí. muchísimo más joven Sigourney. Creo que sí. Bueno, Sigourney, anyway, mi pequeño cuata. paréntesis. Pero pues resulta que, bueno, tenemos a Stranger Things como mayor referente en los últimos tiempos. Pero, por ejemplo, hay series como, no sé si has visto The Goldbergs o The Americans, Glow, Narcos, la temporada 3 de The Crown. Glow, creo que por ti me enteré de ella. Sí, sí, sí. Está igual Está ambientada situada en los en 80. los 80, exacto. It o Eso. Ay, qué miedo. Donnie Darko y The Wedding Singer o la mejor de mis bodas, la peor de mis bodas, donde Ya. sale Adam Sandler. Y esto nos habla de que no solo es algo de ahorita, sino que desde hace tiempo nos ha llamado mucho la atención los 80, ¿no? Porque The Wedding Singer creo que es como de los 90 y muchos o 2000 y estaba como ambientada en esa fecha, ¿no? Entonces creo que siempre nos ha atraído, pero ahora lo vemos más. En cuanto a películas, otras películas, perdón, está por ejemplo Call Me By Your Name, Your Fab. Que está, ay, sí. ¿Es de los 80s? Sí, claro. La quiero volver a ver. ya me dieron ganas de verla. La quiero volver a ver. El Lobo de Wall Street, Boogie Nights, Adventureland. Y todas estas, bueno, al menos de la lista, me hacen pensar en elementos como importantes a considerar sobre los 80s, ¿no? Por una parte, tenemos El Lobo de Wall Street o, por ejemplo, American Psycho, estas películas que nos hablan del crecimiento, por ejemplo, de la bolsa de Estados Unidos y cómo este crecimiento económico, este boom, generó también una burbuja en la que pues había mucho exceso, había, ya sabes. Volvió loco a los hombres, Exacto, por lo visto. había mucha droga también, que creo que ese es otro elemento, ¿no? Y por otro lado tenemos también muchas películas como que con niños, o como que hablan, películas, series, etcétera, ¿no? Que hablan como de la inocencia en esta etapa de la vida, porque, bueno, digamos que en los 80s eran en los suburbios o en lo que no estaba en Wall Street, pues había todavía oportunidad como de explorar, de ver, de conocer, antes como que del desarrollo de la mayor tecnología o de que la tele nos absorbiera el tiempo, pues como que eso también creaba ese mundo fantástico, ¿no? Para los niños. Por otra parte tenemos también pues la moda, que estuvo muy como impactada por eso. Que ahí el videoclip musical de, ¿cómo se llama? Last Friday Night de Katy Perry Ajá. está inspirado en los Pues 80, se supone, ¿no? Un más o poquillo. menos, ajá. Es una licuadora esa canción, verdaderamente. Sí. Y por ejemplo aquí tengo Boogie Nights, que no sé si la has visto alguna vez, pero habla más o menos de la industria del cine porno. Y te habla de que, pues, en algún punto, digamos que la gente, y cuando quería ver ese contenido para adultos, iba a los cines. Y, pues, había, digámosle, cierto valor de producción o algo así. Pero
pues en algún punto llega como que el videocassette y la gente podía consumir ese producto en casa, lo que era más cómodo para realizar ciertas actividades. Entonces hablan como que de ese pues crecimiento y decadencia pues de ese universo, ¿no? Entonces era como que algo inexplorado, entonces creo que también por eso pues, fue un referente importante usar esa época, los años 80 para hablar de ese tema, ¿no? Exacto, igual creo que una de las cosas que iniciaron y tuvieron un gran boom fue el mundo de los videojuegos. Nintendo lanza en el 86 su primera consola, digamos, de uso doméstico, que era el conocido como NES. Yo tuve, años después obviamente, una, pero creo que a raíz de eso como que se popularizó muchísimo más los videojuegos y también creo que tuvo muchísimo impacto en Estados Unidos porque inclusive en películas ambientadas en los 80s, como, bueno, películas y series, ¿no? Como Stranger Things o en Volver al Futuro, hay escenas donde hay estos como arcades, donde los niños iban a jugar, a comer hot dogs y demás, ¿no? Como que sí, los videojuegos también protagonizaron mucho en la cultura pop y la estética de alguna manera también. Creo que entonces eso nos habla también del desarrollo tecnológico Exacto. en ese aspecto, ¿no? O sea, que Muy ahorita si lo vemos futuristas. nos parece como que, ajaja, pero en su momento pues era pues algo que no se había logrado antes, Y creo ¿no? que fue como, la década de los 80 fue, vamos a experimentar, vamos a imaginar, a loquear qué va a pasar, cómo te lo imaginas, de qué colores, de qué texturas. Y estuvo muy padre porque hubo mucho, en la parte, digamos, del entretenimiento y de las artes, hubo mucha exploración hacia el futuro, ¿no? Cómo se imaginaban las cosas. No tanto hacia atrás, no tanto en el presente, sino hacia el futuro. Qué impacto. Creo que, por ejemplo, no pasa aquí. Creo que nuestra década y las décadas que hemos vivido, o sea, la actual y la anterior, han sido mucho de nostalgia, ¿no? Sí. De ir hacia atrás, de ver qué se hizo antes, traer lo anterior, esta como estilo de ropa de los 2000, de los 90, y en los 80 era todo lo contrario. Qué curioso, ¿no? Que en los 80 veían hacia el futuro y nosotros estamos trayendo al presente lo que en ese momento era el pasado, que era el presente. Y ellos se imaginaban el futuro. No sé si me expliqué, pero espero que sí. Exacto, ¿no? O sea, en ese momento creo que hay una corriente que era como neofuturismo, algo así. O Future sea, Nostalgic, dices. que era Es muy la así como corriente que de... el futuro del futuro, ¿no? O sea, como yo que estoy en los 80 me imagino que va a ser el futuro y a partir de eso construyo mi vestuario, mis edificios, mi cine y ahora es como que, ¿qué hacían en ese entonces? ¿Qué fumaban en ese entonces? Que Exacto. imaginaban que flotábamos. En Volver al Futuro, creo que en el año 2010, 20. en el 2020 ya había tenis que se cerraban solos y patinetas que flotaban. Y qué decepción para Marty McFly llegar a Porque nuestro estamos 2020. en 2022 y mira, aquí andamos caminando a pie, no en las nubes, pero bueno. Y yo creo que una gran parte que a veces ninguneamos de los 80s es México. México también fue cuna sobre todo en la música, de el nacimiento de muchísimas figuras gigantes en México y en Latinoamérica y de grandes canciones horrendas, pero que se convirtieron en himnos, ¿no? Por ejemplo, no A sé si ver, conoces a Luis Miguel. ¿Te claro, suena? me suena. Él lanzó en el 84 la canción de Palabra de Ok. Honor, que se hizo medio famosa. Bueno, mucho más famosa de lo Estaba que era en su serie. empezando a pegar. Sí, era un Y yo bebé, o creo que, por sea, ejemplo, hace unos años cuando salió la serie de Luis Miguel, todo el mundo retomó esa canción como himno. Entonces, pues fíjate, sigue teniendo impacto a través de ese salto. O sea, como que hay un salto en el tiempo de 40 años, de 80. O sea, hay una conexión muy te como digo, cercana. el pasado, el presente y el futuro están coexistiendo a la misma vez, diría Loki. Lucerito con su Cuéntame, que es muy Claro. Puros famosa. himnos, la verdad. Exacto, y son así como canciones icónicas. ¿Y tú en aquellos entonces, no sé, en la casa de tus papás o así, qué escuchaban? ¿Escuchaban ese tipo de música o escuchaban otras cosas? ¿Y tú? Yo ¿Qué? fíjate que no puedo concebir la existencia de mis padres antes de mí. O sea, no, a lo que me refiero es cuando tú naces, ¿te llegaron esas canciones de esas O épocas sea, o de pues plano no? sí, supongo que sí. O sea, creo que ya les he hablado mucho de mi gusto por José José. Oh my God, Creo qué que hay canciones triste. que, exacto, que se generaron en esa época que siguen teniendo impacto hasta hoy en día. Juan Gabriel con ciertas canciones. Creo que sí, como que todavía. Y ya saben que aquí en México, pues los 80 se mantuvieron hasta los 90, entonces creo que mucho del impacto de ese contenido en español y en inglés, ¿no? Pues
lo teníamos, ¿no? Había canciones que todavía perduraban. Exacto, pero creo que en México se dio muchísimo más crecimiento, digamos, del entretenimiento en la música, no tanto en las Sí. películas, no tanto en las series, quizá en programas como Siempre en Domingo y este tipo de espacios, pero la música, o sea, al final Siempre en Domingo era un espacio que se trataba de la música de esas épocas, ¿no? Claro. La canción, por ejemplo, de Mentiras de Daniela Romo, quizá, a ver, es que tengo una lista de éxitos de los 80s, México. O sea, gente como Verónica Castro cantaba. O sea, a eso voy con el nacimiento de figuras que hoy por hoy no son, digamos, grandes exponentes musicales, pero que en los 80 encontraron su oportunidad, ¿no? Pues desconozco parte de esa época musical. No sé qué existe, como que estaba como que este evento de la OTI, que no sé qué era, donde Claro, salían muchos cantantes. Y pues eso que dices, ¿no? Había como que un mayor impulso a las figuras musicales a que se presentaran en diferentes ámbitos. Y ese tipo de música, por ejemplo, ahorita ya es muy difícil como que se popularice por la falta de espacios, ¿no? O sea, porque ya no hay, o la gente ya tampoco está toda cautiva un mismo día viendo la televisión, entonces eso se disemina, ¿no? Pero en ese momento, pues, quien quisiera ser famoso o quien quisiera como que el público masivo conozca su música, pues iba a este programa, ¿no? Al de Siempre claro. en Domingo. Y pues ahí, ¿no? Y lo que salía ahí era lo que iban a escuchar todas las personas en todos lados. Y creo que en eso radica el hecho que hoy por hoy te sabes canciones que no sabes por qué, pero te las sabes, como Mujer contra Mujer de Mecano, Las Mil y Una Claro. también nos las sabemos. ¿Qué puede ser? La Gata Bajo la Lluvia, que salió en los 80s de Rocío Dúrcal y de Juan Te digo, Gabriel. 80s y Y 2000. sigue, o sea, y es lo que voy, o sea, la música no es que sea permanente, pero permanecía mucho más al día de hoy. ¿A quién le importa? Doctor Psiquiatra, Maldita Primavera de esa señora. Ni tú ni nadie de Alaska y Dinarama. Él me mintió. Si te fijas, todas estas canciones eran muy como muy azotadas, ¿no? La música de los 80s en Latinoamérica fue muy de no me dejes, por favor. Pégame, pero no me dejes. Y aparte Siento. como muy, justo decíamos, ¿no? Como hímnica, como muy así de que la tienes que cantar, como que la tienes que sentir, la tienes que sufrir. Era como muy así de música para un gran salón de concierto, no sé. Verdaderamente. Y creo que también, como que toda esta música de los 80, o sea, si la analizamos, habla mucho de qué se ha dejado de hacer. Esto que decías, había un escaparate único de la música. Y hoy por hoy, si la canción que lanzaste el viernes se escuchó el fin de semana, mira, arrodíllate, dale gracias a Dios, porque todo es muy, ya no me gusta, ya me hartó y todo es muy inmediato y muy rápido. Y no sé, por ejemplo, películas históricas que se hayan producido en esta última década, creo que son muy pocas. Y en los 80s hay miles y miles y miles de Claro. O sea, películas. si empezamos a escarbar, vamos a ver por allá, por ejemplo, Rocky, que fue así como que un parteaguas en ese tipo de cine, ¿no? O sea, como que, digamos que películas que hablen de un deportista y no sé qué, pues chance ya no hay. O sea, no están construidas así, o a menos que sea Creed, que es un descendiente de Rocky, no sé, como que ahí se comenzó a generar cierto tipo de contenido que hasta ahora se sigue utilizando, ¿no? En Back to the Future no recuerdo si es de los 70s, 80s, pero tiene estos elementos, ¿no? Que hasta la fecha esos tropes se siguen utilizando para hablar de viajes al futuro, ¿no? O sea, que siguen siendo tan referente que, o sea, que todavía si hablas como de eso, la gente va a entender de qué estás hablando, ¿no? Y, o sea, justamente que decías esto de viajes al futuro, por alguna extraña razón la gente estaba obsesionada con viajar al futuro, ir Sí. hacia adelante, ¿no? Y yo, no, quédense ahí, por favor, no vengan, está muy mal todo. Películas icónicas que han salido y han tenido como que su revival, por ejemplo, Blade Runner, que salió en el 82, que la segunda parte que salió en el 2000, ¿qué era? ¿2021? 2021. ¿2020? ¿Fue antes o después de la pandemia? No recuerdo, pero bueno. Salió la original, bueno, la primera en el 82, Volver al Futuro, aquí está el dato, salió en el 85, El Resplandor también, el terror de los 80s o el suspenso de los 80s fue como que muy Fue iconic. exacto. Aquí, por Este, ejemplo, estoy viendo también Top Gun, que ujú. ahorita tuvimos la segunda parte después de 40 años prácticamente. Este, despegó la carrera y la imagen de Tom Cruise y es tan icónica que hubo el interés para hacer una película de eso, ¿no? Tanto tiempo después. Claro.
Indiana Jones igual. E.T., nuestro adorado E.T. Toda la saga de Terminator se comenzó en los 80s. Y pues bueno, fue un año muy... Bueno, fue una década de mucha chamba para Arnold Schwarzenegger. ¿Qué otra cosa hay por aquí? Pues por ejemplo estaban... Bueno, las de Star Wars que iniciaron en Bueno, esas esas iniciaron en épocas. los 70s, un poquito Pero antes, creo que pero icónicas, el regreso del Jedi, que es como que muy querida por los fans, fue de los 80s. sí, no es así. Y también hubo como esos teen dramas, por ejemplo, todas las de se me acaba de olvidar el nombre del director, pero esta de El Club de los Cinco, The Breakfast Club, todas estas películas de adolescentes incomprendidos que pues hablaban también a una generación que no se hallaba en ese momento, ¿no? Creo que también tiene que ver con esa misma influencia de que no sé cuál será mi futuro, no puedo ver al pasado porque quiero cambiar el paradigma, entonces estaban buscando su propio aire y su propio espacio, ¿no? Y creo que eso se refleja también en el cine. Exactamente. También te decía, como el terror de esos años es icónico. Los Gremlins, que pretendían ser de terror y se volvieron adorables, esos animalillos. Igual, para esas épocas salió la primera, según yo es la primera de Tim Burton de Batman, que se llamaba Batman. Que, o sea, sacó las tres, ¿no? 3 películas Tim Creo Burton. que hizo 2. Batman, Batman y Robin y Batman por siempre, ¿no? No, pero Batman y Robin ya no. ¿No es fue de él? No. Ah, La no. de él es Batman y la segunda que no me acuerdo cuál era. Pero siempre fue Michael Keaton, ¿no? En Michael esas... Keaton estuvo en... Ay, no, porque Batman y Robin fue Pierce Brosnan. Ajá, ¿No? Val Kilmer. Ah, sí. O sea, Batman y Robin, ¿quién es? Fue uno que fue Val Kilmer y otro fue George Clooney. No Es sé más, cuál vamos a fue. analizar. Hay uno que es Batman y Robin, donde sale Arnold Schwarzenegger y Hiedra Venenosa. Ah, ese ya no es. ¿Ya no es de él? Ya no es. No, pues es muy buena, la verdad. O sea, es tan mala que es buena. O sea, creo que lo que más se le quedó a la memoria a la gente es que los trajes de Batman y Robin tenían pezones. O sea, es como... Creo que esa entonces fue la que fue con George Clooney y fue de las que pues no fueron tan exitosas. Tan queridas. Y creo que esa ya fue para los 90s, entonces eso nos habla de que los 80s y su irreverencia se había ido y como que estábamos en los 90s y era otra etapa completamente diferente. La primera de Depredador salió en el 87, que luego se cruza con Alien y luego ya vimos el presente, futuro, pasado de Alien y de Depredador. Y hay muchísimas películas. Sí, por ejemplo, hablabas de Tim Burton y pues Beetlejuice, que fue uno de sus grandes éxitos, fue cuando pues, se lanzó. Rambo. Son películas icónicas, ¿no? Robocop. Que yo me acuerdo de todas estas porque las pasaban en el Canal 5. Me impacta, ¿no? Pero también hubo la llegada de artistas como el estudio Ghibli con Mi Vecino Totoro. También sacaron algunas que esas sí tuvieron impacto como internacional. Y también como historias que no necesariamente eran para adultos. La historia sin fin, las de estudio Ghibli. Hubo mucho, o sea, lo que me impacta es que hubo mucho en el entretenimiento que pasó a la historia. Sí. No podemos decir lo mismo de los 90s, de los 2000s, de los 2010. No hay tantas obras icónicas, ¿no? Y como te decía, esta iconografía del terror en los 80s, ¿cómo era? Pesadilla en la calle del infierno. No sé, hubo tantas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Creo que en ese momento todavía había como que un estilo más o menos independiente de producción y eso que hacía que, por ejemplo, las películas de terror o de horror que ahorita nos parezcan a lo mejor chistosas por sus efectos, pues también se arriesgaran a hacer ciertas cosas, ¿no? Porque no estaban como que bajo un formato de un estudio o algo así, ¿no? Sino que ellos las producían y luego se dedicaban a ver cómo se iban a distribuir, ¿no? Yo creo que eso pasaba, o sea, a final de cuentas todos estaban como que tratando de dar a conocer su contenido y había mucha diversidad porque no se apegaban como que al canon, ¿no? O sea, y no se preocupaban tampoco como de los géneros, ¿no? Así como que, bueno, esto tiene que entrar en esta cajita y tiene que ser así y así. Entonces, habían películas, así como habían películas muy buenas, habían películas muy random. Me acuerdo, por ejemplo, hay una película que es más o menos, digamos, del ámbito que es más o menos del ámbito entra en la categoría a lo mejor de luchas o de estas películas, ¿sabes? De peleas, que era una película, no me acuerdo cómo se llama, pero el chiste de esa película era que
iban a una competencia de estas de hacer ¿cómo se llaman estos? Pulsos, ¿cómo se llama este juego, esta competencia de Fuercitas, se dicen fuercitas? acá. Exacto. Y esa era la temática de la película, ¿no? De un trailero que quería recuperar a su hijo y iba a una competencia donde tenía que hacer así fuercitas, ¿no? Entonces, había cosas muy random. Así como había cosas buenas, Sí. había cosas muy Y raras. también había como mucho humor. Tootsie salió en la década de los 80s, que es buenísima. Si no la han visto, por favor, véanla. Igual Pedro Almodóvar tuvo como que muchos éxitos claro. en esa década. Mujeres al borde de un ataque de nervios y demás. Pero a lo que voy es, lo que me sorprende es que hay muchas, muchas películas que hablan mucho de la época. O sea, fue muy icónica esa época. Hay un estilo, hasta hoy decimos, es de los 80, suena a los 80. No decimos eso de suena a los 2010, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Y justo, o sea, sigo con las conexiones. Por ejemplo, estoy viendo que Karate Kid es de los 80 y ahorita tenemos Tiene esta sus nueva series, sí. serie. O sea, como que hay un lazo ahí medio extraño, Muy ¿no? nostálgico todo. No queremos soltar lo que se fue. Let Go. Está Scarface, por ejemplo. Yo aquí viendo la lista en sí de que, ¿qué voy a ver el día de Impactado. hoy? Pero sí, yo creo que de los 80 igual me gusta mucho ese estilo musical que solo los 80 tienes, como ese sintetizador Claro. que lo escuchas y ya sabes como que es de los 80. Por eso todo el disco de Dua Lipa es muy 80 porque como que con ese estilo. Lo puedes reconocer Exacto. por los instrumentos, ¿no? Exacto. Y el estilo. Y no sé, creo que los 80 fue una época y una década que no se va a repetir en el entretenimiento. Aunque queramos. Aunque estemos aferrados a volver a ella, ¿no? Y pues como decías, me hubiese gustado estar en esa época, pero no, lo único que nos queda es revivir los recuerdos, escuchar las canciones, ver las películas y preguntarles a ustedes qué les gusta de los 80s. ¿Tienes algo como muy favorito de los 80s? Creo que ahora sí que se critica mucho como que la moda de los 80s, pero como ese valor, esa, ya sabes, como que me vale, voy a hacer lo Ese que yo valor. quiera. Se me hace como algo muy, muy padre de Sí, o sea, los 80s. yo quisiese, tener como esa desfachatez de decir, nah, pues no combina mi ropa, pero salgo. Exacto. Y estaba padre, o sea, esa iconografía ya no hay. Y que fuera muy atrevida. Yo creo que eso sí estamos un poquito regresando a ello, de Sí, que que te ya la valga. gente le vale y se pone lo que sea. Pero yo creo que lo que estamos recuperando más es el estilo de ropa de los 90, de los 2000, Sí, pensando como en esta desfachatez de los 80, de exactamente. que opinan lo que tengan que opinar. ¿A quién Eso le importa sí, lo que yo haga? exacto, porque así era Alaska. Dices, si no sabe quién es Alaska, por favor, retíreme saludo. No es cierto. Yo creo que rescato mucho toda la música mexicana, sobre todo, que se hizo en los 80s, ¿no? Todas estas grandes, ahora sí que power ballads mexicanas. Él me mintió, no sé, detrás de mi ventana. Todo eso que ya no va a volver, porque ya no hay ese tipo de artistas. La industria ya cambió, como bien decías. Ya no hay un solo escaparate. Y pues no hay nada más rico y delicioso que ir a tomar unas copitas y cantar La gata bajo la lluvia, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que una fiesta todavía hoy en día se puede prender con las canciones de los 80s en español e inglés. O sea, con tú que pones, no sé, Tainted Love o Don't You Forget About Me o Don't You Want ¿Cómo Me se llama Baby. esta de It Must Have Been Love? ¿Es esa? It Must Have Been Love. Creo que sí. O sea, De ya sé Roxette. cuál es, pero sí. Ay, Roxette era muy buena. Y pues también en esas épocas teníamos a Queen, que era otro elemento que ahorita seguimos aferrados a nuestro querido Freddie Mercury. Verdaderamente. Pero los 80 sin duda fue una década que nos dio mucho, le dimos poco y le estamos robando cada vez más. Claro. Y bueno, no sé si tengas unas palabras para cerrar el episodio de hoy. Recordar es volver a vivir, pero tampoco podemos seguir aferrados del pasado. Menos de un pasado que no vivimos, porque siento que muchos de los creadores de ahora no estuvieron en esa época y pues ahí siguen como que tratando de exprimir al máximo. Pero a mí me gusta mucho ver cómo, bueno, imaginar cómo fueron los 80s, porque nadie estuvo ahí, al menos de nuestra edad. Y ni siquiera de los que producen, porque si habían nacido en los 80s eran unos bebés, ¿no? Entonces, pues, es un poco como a la inversa. Imaginar el futuro, imaginar cómo fue el pasado. Según ya habíamos cerrado, pero me acabo de pensar porque
Bueno, no vi la película de Lightyear, ¿no? Pero en teoría se supone que esa película está ambientada, o sea, esa es la película según que se hizo y a partir de la cual se creó el muñeco de Buzz Lightyear que salió en Toy Story, No ¿no? la he visto. Pero, y tiene ciertos elementos muy woke. Hablamos de una escena del beso que así como que indignó a propios extraños. Pero bueno, se supone que esa película se hizo en los 80s o 90s, en el canon, en el universo de Toy Story, y a partir de esa película generaron los productos y los juguetes, ¿no? ¿Qué piensas de eso, de esa parte de reescribir la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos en Stranger Things, que hablan de chavitos que son muy woke en los 80s. ¿Crees que es justo, que es válido? ¿Cómo se maneja esa parte de concebir ciertas partes de la historia que no, o sea, no éramos las mejores personas o no eran las mejores personas quienes estaban en ese momento? Pues yo creo que es un poco como en el caso concreto, por ejemplo, de lo de Lightyear, es un poco de visibilización. O sea, en los 80s no es que no existiera pues parejas lésbicas o parejas gays, ahí estaban, solo que escondidas, ¿no? Y es un poco como rendir tributo a, hija, no podías salir a la calle con tu mujer, pero estás en una película, ¿no? Creo que es un poco eso, como saldar esa deuda que se tiene con las minorías. ¿Por qué siempre nos ponemos intensos? Pero es cierto. Saldar esa deuda que se tiene con las minorías y también creo que tiene que ver con, no sé si reescribir la historia, porque hace poco escuchaba a un podcast que se llama Farándula 021 hablar de Bridgertown, ¿cómo se llama? La de Netflix, ¿no? Que lo que ellos se quejaban un poco o decían ellos que no podían creer una serie así porque habla cómo hubiese sido si en la aristocracia de esas épocas hubiese gente negra. Uso la palabra negra, ¿por qué? Porque a raíz de que escuché el disco de Beyoncé, hay una canción que dice light skin y beige gold, ¿no? Como que todas estas palabras que utiliza la gente para no decir negro. Y ella en la misma canción dice bitch I'm black, o sea, soy negra. Bueno, en este caso, o sea, por ejemplo, en el caso de Bridgerton, yo no lo he visto, pero sé que hay, por ejemplo, personas de ascendencia como india. Entonces, pues no sé, o sea, no entra en la categoría de negro. No sé. Claro, pero es como son minorías que no teóricamente e históricamente no estaban en cúpulas de poder, ¿no? Y creo que es un poco como reescribir la historia y esta queja de, pues no eran las cosas así. Quizá, ¿no? Pero qué bonito sería que hubiesen sido así, están ¿no? las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, porque por una parte dices, bueno, no estás representando o estás borrando algo que sucedió, ¿no? ¿Por qué no estaban ahí? Porque los tenías como esclavos o como servidumbre. Pero pues hoy en día, o sea, ofrecerle un papel a alguien y decirle, bueno, solo puedes interpretar el papel del esclavo de la servidumbre, pues tampoco está padre, ¿no? Exacto, es contradictorio decir, no era así, pero al mismo tiempo es mi producto, yo lo escribí y si quiero poner ahí a una persona con no sé, de piel verde, pues es mi producto y yo no soy fiel a la historia. Estoy tomando como este momento histórico para crear una nueva realidad y me parece súper válido y súper padre que haya parejas lésbicas en una película ambientada en los 80s. Y, por ejemplo, de hecho en Stranger Things, ¿no? Como que se habla de que un personaje puede ser LGBT. De hecho, hay una chica lesbiana. Exactamente. Y no sé, o sea... Y que ella, por ejemplo, en el caso, y aquí pues... me encanta que cerramos hace 2 horas. Sí, que el personaje de Robin, por ejemplo, es una chica pues que es lesbiana y es como que un plot twist en la temporada 3. Y en la 4, pues, el chavo, que es su mejor amigo, pues, es súper open mind, ¿no? Cuando a lo mejor en esa época... podría haber enfrentado algo pues, diferente, ¿no? Como muchos ataques y agresiones al respecto, que eso es algo que, por ejemplo, en la serie de Glow sí te muestran cómo atacaban a esos grupos, ¿no? Entonces están como esas dos vertientes, como que sí hablar de lo que fue en realidad y pues en otro ámbito, pues a lo mejor cambiar, ¿no? Y darle ¿cómo un giro hubiese para, sido? digámosle, reparaciones, ¿no? Que hablan de ese término también. Resarcir el daño un poco, ¿no? Y es bonito como ver cómo hubiese sido si no hubiese estado tan mal. Digo, igual y esto no tiene mucho sentido. El meme de el planeta si esto hubiera pasado, ¿no? Exacto, verdaderamente. ¿Qué hubiese pasado? Sí. Y creo que no sé si tenga mucho sentido, pero hay un capítulo, mi capítulo favorito de Black Mirror, que se llama San Junípero, que habla de una pareja de 2 mujeres lesbianas que a través de una tecnología pueden viajar a distintos escenarios, a distintas épocas. Mi favorita de las épocas que visitan, no sé si ya lo viste, es la de los 80s, ¿no? Donde está la canción de... no me acuerdo, pero es icónica. De Heaven is a Place on Earth. Está increíble esa canción. Y está muy bueno. O sea, ese capítulo
Yo así de llorando. Está como que en un lugar especial de mi corazón por el momento en que lo vi, etcétera. Pero aparte la historia que cuenta es cómo en todas estas épocas donde todo, o sea, una pareja de dos mujeres estaba mal, pueden vivir, ¿no? Y está padrísimo. Me gusta. Es una manera como de reescribir la historia. Pero bueno, ahora sí, yo Ahora ya sí cierro por completo micrófonos de mi lado. Bendiciones, besototes. Todavía no lo cierres. Ok. Nos falta dar tu recomendación de la semana. Es verdad. Pero mira, no sé si gustas comenzar con tus recomendaciones o Ok. quieres que yo comience. Tengo dos y es un poco para resarcir el daño de la semana pasada, o no sé. Bueno, no creo que me voy a atacar más, porque resulta que yo hasta la fecha no había visto la película de... ¡Ah! Se me olvidó ese nombre. ¿Qué película será? A ver, Cuéntame. ¿Es de terror? ¿Es de comedia? de todo. ¿Cuál será? Everything, Everywhere, Every Time. Ok, perdón. Sí, de Everything Everywhere. 3, 2, 1. Hasta ahora no había visto la película de The Arrival o La Llegada. Ya, ok. Que justo cuando la quería ver ya no estaba en ningún lado y tuve no, que ¿en así dónde hacer una adquisición. estaba en algunos lados? Creo que en algún momento estaba en Netflix y luego estuvo en Prime y ahorita no Y ya no estaba. está en ningún lado. ¿Te gustó? Sí. Ok. Ajá, o sea, y sobre todo la vi cuando pues salieron noticias de la foto de la NASA de este es el universo, ¿no? Y aquí puedes ver como que esta foto extendida de que ese lugar está a tantos miles de años luz y este lado está no sé cuánto, ¿no? O sea, literal, eso que salió hace poco fue una manera de decirnos, eres un grano de arena en el océano. Exacto. Verdaderamente. En el vasto universo, ¿no? Sí. Entonces, la vi como que en ese momento y pues me hizo como clic esos dos elementos, ¿no? Y sobre todo esta parte de justo lo que hablábamos, ¿no? De vivir aferrado al presente, al pasado, etcétera. Pero cuando tienes esa conexión, pues se dan muchas cosas, ¿no? O sea, y la forma en la que te narran la película, tienes que tener un poco de paciencia como para entender lo que te está queriendo decir, pero hay un momento en el que ya todo completamente hace clic. Y pues, no sé, me gustó mucho, ¿no? Me pareció algo muy interesante, visualmente está hermosa. Amy Adams, mi favorita por siempre. Pues nada, ¿no? Solo halagos para esa película que no Me había visto. gustó, Entonces, me tachita gustó para mí mucho. por no haberla visto antes, pero estrellita A tu por tiempo, a tu pues, tiempo. verla ahora, ¿no? Y bueno, una segunda recomendación, igual y no tan así, es la película de Persuasión de Netflix. No sé si ya la viste. La he visto ahí, pero no le he dado play. Está basada en un libro de Jane Austen y como que te hacen mucho énfasis en eso de basada porque no es, por ejemplo, digamos, Orgullo y Prejuicio que es más fielmente, sino que tiene ciertos elementos que, pues, que digamos que reescriben o que cambian de la historia. Parecido a Bridgerton, utilizan personajes que a lo mejor históricamente no hubieran estado ahí o no de esa forma. Pero dejan que los personajes no sigan siendo como que importantes en ese contexto, ¿no? Esta chistosona, creo que vi y leí también ciertas como que quejas de que no, es que no es tan fiel o no es tan interesante como el libro, etcétera. A mí me pareció graciosa sin haber leído el libro anteriormente. Pero pues es eso, ¿no? O sea, no solo rescatamos de los 80, rescatamos de los 800. Claro, digo, si es bueno, ¿por qué no hablar de ello, no? Muchas gracias por tus recomendaciones. The Arrival. Me gustó mucho porque, o sea, una parte es... Ahora sí que el elefante blanco es los extraterrestres. Sí. Pero también la historia de ella, de su familia, de su hija, está muy interesante y como que toca tu corazón. Exactamente. Y yo de mi lado igual tengo dos recomendaciones. Que estaba yo investigando para el tema de los 80s, pues recordé que existe Pedro Almodóvar. Y una película que me encanta de Pedro Almodóvar, que creo que llevan como 3 veces que la veo y la volví a ver, se llama Volver, es de 2005. Están, no sé si todas, pero muchísimas películas de Pedro Almodóvar en Netflix. Entonces aprovechen y véanla porque luego es bien complicado encontrar películas de Pedro. Sí. Ay, sí, Pedro. Volver es la historia de una mujer que, digamos que... ¿Cómo decirlo sin tanto spoiler? O sea, es una mujer que su madre ya falleció, pero de alguna manera se sigue conectando con ella y recibiendo información de ella. Okay. Y esta mujer, que es Penélope Cruz, vive una tragedia. Que si se las digo, pues les voy a revelar, ¿no?
Y me gusta mucho por todo lo que pasa. O sea, Pedro Almodóvar es sinónimo de drama. Drama así, enredado. Drama telenovelesco, pero también misterio, ¿no? Claro, y me gusta porque hay suspenso, pero no te lo esperas, pero de dónde salió, pero quién es él, que no es él, es ella. Está buenísimo, ¿no? Y me gusta mucho la película en sí, pero hay un momento musical de Penélope Cruz que me gusta mucho. Es la canción de Volver, que todo lo que dice y el momento en el que la canta y por lo que está pasando el personaje es así de que precioso. Pero, pues véanla, me gusta mucho. No sé si ya la has visto. No, o sea, de hecho Deberías. tengo pendiente como que hacer un ciclo de Pedro Almodóvar. Deberíamos, He visto las más recientes. Vamos a vender boletos, aquí Sí. en casa de Loren. Transmisión en vivo, no es cierto. Muy bien. Pero deberías, es muy buena, es muy buena. Y te recomiendo ver Todo sobre mi madre. Esa es mucho mejor. Bueno, todas. Vi, por ejemplo, recientemente la de Madres Paralelas, que No la he está... visto. Es de su está nuevo chistis. ciclo, ¿no? Exactamente. Y pero por eso te digo, o sea, como que tiene estos ciertos elementos que de repente están, como suspenso, misterio, pero comedia, pero irreverencia, ¿no? Entonces, sí, le debo tiempo. Sí, creo que la que más se aleja del estilo es Amantes Pasajeros, que es una esa- comedia disparatada. Sí. Sí, está un poco rara. Entiendo su intento, pero prefiero al Almodóvar Exacto. clásico. Que Penélope sale así 5 segundos en esa. Sí, creo que es muy caro contratar a esas personas, ¿no? Pero bueno, y la otra recomendación es un libro. No sé si antes había recomendado un libro. Leemos, verdaderamente leemos. No solamente tweets, leemos. Se llama El beso de la mujer araña. Lo acabo de terminar de leer. Es de un autor argentino que se llama Manuel Puig. Este libro es de 1976. Hay una película que no he visto, pero leí críticas y no está tan mal. Es una película, how do you say Brazilian American? Bueno, eso, ¿no? Estadounidense, brasiloamericana o portugamericana, como se diga, de 1985. Está basada en este libro y es dirigida por Héctor Babenco, que es nacido en Argentina, pero es naturalizado brasileño, ¿no? Es muy buena la historia. Se trata, igual no quiero dar mucho spoiler, pero se trata del encuentro de dos hombres en la celda de una cárcel. Uno es un preso político y uno no es un preso político. Es que si les digo más, pues voy a decir cosas, ¿no? Y está increíble porque, o sea, debajo de esto, me puse a investigar, mucho se habló de que la figura del preso político es en realidad un personaje de la vida política de Argentina que se llama Luis González de Alba. Investíguelo, por favor. Se cree que está inspirado en un momento de su vida y el autor, pues de alguna manera, lo agrega a este libro. Y tiene que ver con el movimiento estudiantil del 68. Igual investigue. Entonces yo dije, política, veamos. Y aparte, lo que plantea el libro está muy interesante porque es una historia dentro de una historia que es parte de una historia. Está muy bueno. Véanlo. Digo, léanlo. Nunca, o sea, el autor nunca dice que está escribiendo sobre este personaje político, pero como que hay muchas cosas que te llevan a pensar esto. Bueno, no el libro, la película estuvo prohibida muchos años por todo esto, ¿no? Por el tema político y demás. Es una historia que, digamos, estuvo prohibida en el lapso de la dictadura militar argentina. O sea, sí tiene muchos golpes políticos, por así decirlo, ¿no? Pero la historia y lo que te cuenta y lo que te quiere decir es muy bueno. Por favor, léanla. Es un libro que es un poco complicado de conseguir. Yo lo tuve por azares de la vida. Y pues se llama El beso de la mujer araña. Es del 76. Seguramente habrá en alguna librería. El que busca encuentra. El que busca encuentra verdaderamente. Pero pues ahí está. Mucho drama. Volver y El beso de la mujer araña. Esas son mis recomendaciones. Y ahora sí, cierro micrófonos. Perfecto. Bueno, ya que Josh está en mute, solo quiero agradecerles una vez más por escucharnos. Pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales si aún no nos siguen. Estamos como @banalistas. Y bueno, decirles que le den mucho amor al podcast porque pues gracias a eso podemos seguir haciéndolo. Así que me despido. Un abrazo, Josh. Adiós. Bye bye. Focus presenta.